Bendiciones, qué bueno poder estar de regreso con ustedes aquí en nuestro canal de YouTube. Sé que tenían unas cuantas semanas que no poníamos un video nuevo. Para los que se conectan por primera vez o ven uno de nuestros videos por primera vez, no olvides suscribirte y así podrás recibir notificaciones cada semana cuando subimos una de nuestras enseñanzas. Y en el video de hoy vamos a hablar acerca de el enemigo de nuestro cumplimiento profético en nuestra vida. Y estaba meditando mucho en esto durante las últimas semanas. Les voy a ser honesto. El Espíritu Santo comenzó a hablarme a través de una historia, de una parábola que Jesús comparte a sus discípulos y a una multitud que lo estaba siguiendo, acerca del desenfoque, acerca de cuál es uno de los enemigos de nuestro cumplimiento profético, de que podamos ver el cumplimiento de esas palabras y el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y puedo hablar desde mi propia vida, que he estado pasando por algunas situaciones en mi vida personal que me habían desenfocado un poco, había estado enfocado en otras cosas que no tenían en realidad mucho que ver con mi propósito ni con mi llamado, y eso causó que me desalineara un poco. Y comencé a sentirme un poco frustrado, un poco de mal humor, porque sentía que algo no estaba bien, de que algo no andaba bien, de que había algo en mi entorno, en mi atmósfera, que no estaba en el lugar que debería de estar, o había algo que no era parte de lo que es mi propósito. Y uno aprende a conocer sus ambientes, tú aprendes a conocer tu atmósfera, en cómo tú caminas en tu vida con el Espíritu Santo. Y el Señor, yo comencé a orar y preguntarle: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida sentimos que estamos desenfocados o que estamos estancados o que las cosas no nos están saliendo de la manera que nosotros esperamos. Y el Espíritu Santo me llevó a una de las parábolas en Marcos capítulo 4. Jesús le está hablando a la multitud y a sus discípulos a través de parábolas, y habla acerca del sembrador. Y habla acerca de 4 tipos de lugares donde la semilla cayó. La primera cayó en el camino, habla sobre la que cayó en el camino, la que cayó en el pedregal, la que cayó entre los espinos y la que cayó en buena tierra y dio su buen fruto. Pero el Señor me enfocó en la que cayó sobre los espinos. Y en Marcos, en capítulo 4, verso 7, dice que otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Más adelante los discípulos le preguntan a Jesús qué era lo que significaban las parábolas, de qué estaba hablando, y Jesús les da la explicación en el verso 18 y 19 acerca de esas 4, pero específicamente vamos a hablar de la de los espinos. Y les dice: la de los espinos, otros son aquellos en las que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y el Señor me habló a través de eso, de cómo satisfacer nuestros propios deseos es enemigo del cumplimiento profético para mi vida. Y sabes, Jesús en esta parábola ahora no le estaba hablando a personas incrédulas, le estaba hablando a creyentes, está hablando de personas que escuchan la palabra, que reciben la palabra, que están siguiendo a Jesús. Dice que era una multitud que seguía a Jesús, estaban con él y eran sus discípulos también los que estaban, a quienes él les estaba enseñando acerca de la parábola del sembrador. Esta nos habla de las personas que son creyentes, que han recibido una palabra profética de parte de Dios. Todos hemos recibido una palabra profética. A todos quizás Dios nos ha hablado de lo que va a hacer con nuestra vida en el futuro, y son cosas poderosas, cosas que Dios quiere establecer, manifestar su gloria a través de nuestra vida. Entonces, la iglesia está llena de personas que se subieron a la barca con Jesús,
que han seguido a Jesús, que han recibido la palabra, pero no están viviendo bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo más terrible que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque los espinos simboliza, Jesús le dice, que son esas cosas, esas preocupaciones del mundo, el engaño del materialismo, de las riquezas, el deseo de tener más, que entra y ahoga la palabra y la vuelve estéril. Cada vez que Dios te da una palabra, Satanás va a tratar de preocuparte y ocuparte en cosas que parecen bondadosas, en cosas que parecen buenas, en cosas que parecen que es para mejorar tu vida, pero lo que en realidad está diseñada para ahogar la palabra que Dios ha depositado dentro de ti. Entonces, valorizar más mis sueños que los planes de Dios, esos son los espinos. Jesús dice que las preocupaciones de este mundo, los deseos de las demás cosas. Entonces, valorar mis sueños más que los planes de Dios, esos son los espinos. Valorar más caer bien que predicar la verdad, esos son los espinos. Valorar más mi vida que el propósito de Dios en mí, esos son los espinos. Entonces, Dios nos da un propósito, un llamado a cada uno de nosotros. Entonces, Jesús nos enseña a través de esta parábola de que nosotros tenemos que tener cuidado de que los afanes, las preocupaciones, nuestros deseos no crezcan y se vuelvan más grandes que el propósito que Él nos ha dado. Él dice que los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Entonces, mira, ustedes saben que para lo que más nosotros escuchamos ahora en las prédicas de muchas personas es que Dios quiere prosperarte, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere darte esto, Dios quiere darte aquello, Dios quiere que se cumplan tus sueños. Y eso no es que esté mal, porque sí, mira, si que tú seas rico es parte del propósito de Dios para tu vida, porque va a usar tus finanzas y tu prosperidad para el reino, pues que sea así. Si Dios te va a posicionar en un lugar de autoridad, de gobierno, y es para su propósito y glorificarse Él, pues lo va a hacer. Entonces, pero si nosotros comenzamos a buscar, a satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios sueños, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me hace feliz, lo que estoy causando es que los espinos comiencen a crecer y ahoguen el propósito que Dios tiene para mi vida. Cuando nosotros nos enfocamos demasiado en querer ser exitosos, y uno puede ser exitoso, pero también tener el éxito equivocado. No solamente se trata de cumplir mis sueños, sino que cumplir los sueños que Dios tiene para mi vida, cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Y qué es lo que pasó cuando los espinos crecieron? Dice que la palabra se volvió estéril, no dio un fruto. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ir en la dirección equivocada del propósito que Dios tiene para nuestra vida, ministerialmente nos secamos, nos frustramos, nos sentimos estancados, nos volvemos un árbol estéril sin ningún fruto. ¿Por qué? Porque estamos teniendo éxito en un área que no es el área que Dios quiere para nosotros. Y este año, comenzando el año, yo le oraba y le decía al Señor, ¿cuál va a ser la palabra para este año? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este año? Y el Señor me daba dos palabras, y era consagración y renuevo. Y me hablaba de consagrar nuestra vida totalmente a Él, para servirle a Él. Me hablaba de consagrarnos para servicio. Cuando algo era consagrado en la Biblia, en la antigüedad, era porque era consagrado para un servicio específico. Era consagrado para que ese algo se utilizara solamente para ese propósito, no para otro. Y cuando algo era consagrado, ya estaba dedicado solamente al servicio y al culto de Dios. Y el Señor me hablaba de consagrar nuestra vida, de santificarnos para servirle a Él, para caminar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y quizás usted se sienta como yo me he sentido así, frustrado, aún de mal humor, como no sé por qué estoy enojado, no sé por qué me siento de mal humor. Y me he dado cuenta que ha sido porque
son las veces que he estado alejado de mi propósito. Son las veces que he estado alejado de lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y la mayor satisfacción en tu vida va a llegar cuando tú estés caminando en el propósito que Dios tiene. Entonces, lo que nos debemos de preguntar es que, ¿cuál va a ser mi final? ¿Va a ser un final estéril entre los espinos o voy a morir satisfecho en el propósito? Y saber de que a través de toda la vida siempre va a aparecer una persona como Pedro que te quiere desenfocar del plan de Dios. A través de tu vida siempre van a haber personas que parecen ser bien intencionadas, pero que en realidad vienen a desenfocarte del propósito que Dios tiene para ti. A querer, presentarte planes de negocios, planes de que te puedes hacerte rico, planes de que puedas alcanzar cierta libertad financiera, pero que al final lo que está haciendo es como Pedro, queriendo sacar a Jesús de su propósito, diciéndole, Dios te libre, que no te pase semejante cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque tienes tu mirada puesta en las cosas de los hombres y no las de Dios. Y eso nos pasa muchas veces. Cuando las personas a nuestro alrededor tal vez no lo hacen con el sentido, porque yo creo que Pedro no lo hizo con un sentido diabólico, por decirlo así. No fue como que intencionalmente dijo, no quiero que el mundo sea redimido, sino que en su buen corazón, quizás en el amor que le tenía a Jesús, le dice, no te pase tremenda cosa. Y muchas veces las personas vienen muy bien intencionadas y nos dicen cosas que lo que causan es desenfocarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Si Dios a ti te ha dado un llamado, si Dios a ti te ha dicho lo que va a hacer a través de tu vida, y creo que todos nosotros Dios nos ha hecho un llamado, y es a predicar el evangelio, a manifestar el reino de Dios a donde quiera que nosotros vayamos. Y cuando nosotros tomemos la decisión de acercarnos al Señor, cuando tomemos la decisión de conectarnos con el Espíritu Santo a través de la oración, del ayuno, el estudio de la palabra, tenemos que tener claro que el enemigo, que Satanás y sus demonios van a venir a querer desenfocarnos, a querer ahogarnos, porque también los espinos son una tipificación de los espíritus demoníacos que quieren venir a ahogar la palabra de Dios en nuestra vida, a abrumarnos, a hacernos creer que nuestros problemas son más grandes que al Dios que nosotros le servimos. Pero no hay situación que tú puedas estar viviendo, aunque el enemigo te haga sentir que te está ahogando. Hoy vengo a decirte que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo quiebra y rompe y pudre todo espino que ha querido robarte tu propósito, que ha querido robar tu llamado, que ha querido destruir tu deseo de crecer, ese fuego ardiente que has llevado en tu interior por tanto tiempo, pero que Satanás, a través de preocupaciones y a través de enfocarte en quizás lo que no tienes y que deberías de tener, ha venido apagando y apagando ese fuego. Pero hoy, en el nombre de Jesús, declaramos de que esos espinos se quiebran, se pudren, y vas a levantarte y vas a ser como la semilla que estaba en buena tierra y que dio su fruto. Que esos espinos se van a podrir y lo que van a hacer es servirte de abono para que ahora seas una buena tierra. Como cuando se pudre el monte y cae en tierra y se seca, y lo que hace es volverse abono para las plantas. Así son muchas veces las preocupaciones, los problemas que nosotros podamos estar viviendo. Si los vencemos, como dijo Pablo, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, que todo lo vamos a poder hacer a través de Él. Esas cosas que pudieron habernos destruido, esas cosas que pudieron habernos robado el llamado, esas cosas que pudieron habernos apartado del Señor, pero la mano poderosa del Eterno vino, nos agarró, nos sostuvo, nos dio la unción fresca, nos encendió ese fuego de su presencia en nuestro interior, y lo que pensó Satanás que nos iba a destruir, que nos iba a apartar del propósito, Dios lo va a usar para levantarnos, para darnos una unción poderosa, que cuando Satanás pensó que en el 2022 te iba a ahogar, te ibas a morir, te ibas a enfermar, ibas a ir a la quiebra, pero este año vas a regresar con más unción, con poder del Espíritu Santo, a enfocarte, consagrarte y ejercer el llamado y la asignación divina que Dios te ha dado.
Así que los bendigo y recuerda que tus preocupaciones y tus deseos no sean las cosas del mundo, como los espinos que ahogaron esa palabra. Pon tu mirada en el eterno. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Alíñate con Él y lo que Dios te llamó a hacer, de eso Dios te va a dar éxito. Con eso Dios te va a abrir puertas. Haz lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué Dios ha puesto en ti? ¿Qué dones, qué talentos, qué tema tú sabes hablar muy bien? Enfócate en eso. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Quizás tú que me estás escuchando has estado pensando y no sabías qué dirección irte, no sabías si tomar este trabajo que te están ofreciendo, esta nueva oportunidad. Piensa, ¿me va a acercar más a mi propósito esta posición? ¿Me va a acercar más a mi llamado? ¿Me va a acercar más a Dios? ¿Voy a poder usar todos mis talentos que Dios me ha dado para su gloria en esta posición? Porque puede parecer que vas a ganar mucho más dinero y que puedas tener éxito a los ojos del hombre. Pero si tú prefieres tener éxito a los ojos del hombre, vas a vivir una vida de frustración. Porque es mejor andar con un traje roto y lleno de unción de que andes con un traje de $800 y que prediques puro humanismo. Así que te bendigo. Y si este video ha sido de bendición para tu vida, dale like y compártelo. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.